Muy buenos días a todas y a todos. De parte del secretariado de NEMUS, hola, ¿me escuchan bien, no? En nombre del secretariado de NEMUS les damos la bienvenida a esta nueva serie que estamos tratando de Buenos establecer días, ¿me con... escuchan? Hola, ¿cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Un placer desde Unocida Regional. Ya, perfecto, excelente. Bueno, antes de darte la palabra, porque sabemos que tú nos vas a saludar en representación del doctor Núñez, de Andalucía Regional, iba a hacer una breve introducción respecto de por qué estamos aquí, de qué se trata, bueno, luego te escuchamos y en tercer lugar podemos pasar a la presentación del día de hoy. Bueno, NEMUS es la red de estudios multidisciplinarios en prevención del VIH basada en antirretrovirales. Comenzamos hace aproximadamente 2 años. Ustedes han visto que tenemos algunos recursos en línea a partir del trabajo acumulado. Eh, tenemos un comité internacional y hemos venido haciendo básicamente trabajo consistente en difundir información a través de nuestra página web, generar información nueva a través de, por ejemplo, nuevos eh, suplementos de Journals of the International Society. Publicamos uno el año pasado y estamos preparando otro que va a ser presentado en la conferencia Research for Prevention este año, en octubre. Luego, sesiones en las conferencias. De hecho, en América Latina tuvimos una presentación y discutimos algunas de estas cosas en la reunión que se hizo, tanto en la reunión que se hizo en junio en la ciudad de Panamá como en la que se hizo en Río de Janeiro en agosto. Y, digamos, nuestros materiales están en nuestro canal de YouTube. La idea es básicamente los objetivos de NEMUS cuando se formó a partir de discusiones con la Organización Mundial de la Salud y con Lucía, están en cuatro cosas, ¿no? Tienen que ver fundamentalmente con el nuevo marco de prevención combinada, el VIH, que es un nuevo paradigma, tienen que ver con el surgimiento de evidencia técnica sobre nueva tecnología preventiva, y en el marco de esta, digamos, la tecnología que digamos, ha presentado, ha resultado muy prometedora, pero también ha generado dudas y requiere más difusión, discusión y colaboraciones, es la que tiene que ver con la profilaxis preexposición, y de alguna manera estratégicamente esta red se ha estado enfocando en la profilaxis preexposición por vía oral en los últimos tiempos, sin dejar de considerar otros temas. Entonces resumiría que nuestros objetivos, curiosamente, son cuatro, ¿no? Contribuir a la diseminación, contribuir a la discusión técnica, crear nuevos recursos y fomentar colaboración, ¿no? Esas cuatro cosas: discusión, nuevos recursos y colaboraciones. Hemos venido trabajando sobre todo en inglés, pero de hecho en esta etapa, por un lado, en este periodo de transición entre el apoyo que tuvimos de OMS, ¿no? Y la futura forma en que pensamos operar, tenemos este apoyo desde Lucía Ginebra, en coordinación con el equipo de asesores científicos, particularmente, pero también prevención, para el DN, y vamos a esta fase. Tenemos la misión de comenzar a trabajar más en español y portugués, y por eso estamos creando esta serie de seminarios web en español y portugués, que estamos inaugurando hoy, y también estamos en el proceso de traducir el material de nuestra página web a una versión en español, ¿no? Si ustedes nos visitan en nuestro sitio web, ya tenemos una interfaz en español que todavía no está terminada, tiene material en español y material en inglés, ¿no? Pero estamos en ese proceso y le rogamos paciencia. Entonces, de hecho, como ese trabajo esperamos continuarlo después también en el marco de otros proyectos regionales, por ejemplo con UNITAID, ¿no? Que
se harán unos estudios demostrativos en la región, digamos, en los próximos meses, años. Ahora contamos en representación del doctor César Núñez con Alejandra Corao de ONUCIDA, y ella muy gentilmente iba a, digamos, tener unas breves palabras para nosotros hoy. Así que, Alejandra, por favor. Si puedes poner tu micrófono. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y por conceptualizar el motivo de este webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Corao, soy asesora regional estratégica en prevención y tratamiento para ONUCIDA Regional América Latina y el Caribe. Quiero en primer lugar desearles feliz día a todos y a todas de parte del doctor César Núñez, nuestro director regional para América Latina y el Caribe, y reconocer realmente la importancia que este paso de coordinación de la Red Multidisciplinaria de Investigación en Prevención de SIDA con base en antirretrovirales NEMUS está coordinando, y también agradecer a la dirección del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Cayetano de Heredia, que es presidida por nuestro colega Carlos Cáceres, por facilitar que este espacio se esté dando en el idioma español. Yo no quiero minimizar la importancia que tiene el poder poner al alcance de la comunidad hispanohablante de nuestra región mucha de la información que se está dando, y que muchas veces por la barrera idiomática no llega a todos y todas con la misma facilidad. Esta plataforma que estamos compartiendo el día de hoy en habla hispana va a compartir, como ya sabemos, algunas novedades sobre prevención biomédica que fueron presentadas en la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas que se realizó a finales de febrero del 2016. Yo quiero recalcar que para ONUCIDA no hay una intervención única que realmente pueda frenar la epidemia del VIH-Sida. Y por eso la importancia de retomar las palabras de Cáceres de la importancia que tiene la prevención combinada. Pues para alcanzar las metas ambiciosas que tenemos planteadas para el 2020 y 2030, se deben implementar estrategias de prevención combinada que ofrezcan una variedad de opciones que sabemos que funcionan, entre las cuales están, y todos conocemos, la provisión de condones, el tratamiento como prevención, es decir, el poner a todas aquellas personas que viven con VIH en tratamiento, la profilaxis post-exposición, que era muy conocida anteriormente, sobre todo a nivel de los servicios de salud y en caso de abuso o violencia sexual, y en este momento muy importante la profilaxis pre-exposición. Un poco haciendo una revisión conceptual en estos breves minutos que me pidieron que compartiera con ustedes unas palabras, me tropecé con un acronismo que todos conocemos, que es el ABC de la prevención, y planteaban la importancia que para las mujeres tenía el ABCD de la prevención, y cómo la D de drogas, de tratamiento, profilaxis, predisposición, era en este momento una herramienta muy, que se estaba estudiando específicamente para mujeres, donde, como todos sabemos, el practicar la abstinencia, la fidelidad y a veces la negociación del condón es muy difícil, sobre todo si son esposas o parejas estables. Es importante también recalcar las acciones específicas que deben hacerse en grupos de poblaciones específicas, y de ahí el enfoque geográfico y poblacional que está manejando en este momento ONUCIDA. Sabemos que los modelos matemáticos que se han desarrollado en los últimos meses indican que es posible reducir nuevas infecciones a menos de 500.000 para el año 2020 y a menos de 200.000 para el año 2030. Matemáticamente, con los avances científicos que tenemos en la actualidad, es posible hablar de esos números. Sin embargo, para poder llegar a estas metas, todos sabemos que necesitamos estrategias de prevención de alto impacto, incrementar el diagnóstico, garantizar que todo el que necesite tratamiento esté en tratamiento y eliminar el estigma y la discriminación asociado al VIH. Quiero enfatizar nuevamente la importancia del enfoque geográfico y de poblaciones claves. No es lo mismo, y todos lo sabemos, seguramente los que estamos en este webinar, prevenir VIH en hombres que tienen sexo en hombre, prevenir VIH en transgénero y prevenir VIH en mujeres. Y de ahí la importancia de involucrar a todas las poblaciones claves y a las comunidades en pro de garantizar que estas intervenciones sean realmente enmarcadas en los grupos de poblaciones y en los espacios geográficos a los que queremos llegar. Ya para finalizar, no extenderme más, porque entiendo que este webinar realmente va a estar cargado de mucha información, quiero felicitar nuevamente a los organizadores por garantizar que estos espacios de discusión y aprendizaje se estén dando,
Me encantaron, Carlos, tus metas de la red y particularmente las acciones que tienes planteadas en PrEP, diseminación, discusión, nuevos recursos y fortalecer la colaboración, porque sabemos que en estos momentos, sobre todo en la región de América Latina, con la salida de varios donantes y con la escasez de recursos, pues el garantizar justamente estos espacios de colaboración y estos espacios de discusión, pues Ok. Alejandra, garantizan un mejor aprovechamiento de los recursos. ok. El tema que hoy se va a discutir, que más avance seguir, Alejandra, ¿aló? sí, ¿Me Alejandra, sí. escucharon? La Ah, ok. última parte no, pero creo que ha estado oscilando, no sé en dónde será el problema, pero bueno, te hemos escuchado la mayor parte, mil disculpas si no te hemos escuchado todo, pero creo que tu mensaje se ha transmitido muy bien, de verdad, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo y también a César, y sobre todo porque nos es claro que entienden la importancia del esfuerzo de digamos, tratar de cambiar un paradigma que para bien se ha fortalecido durante años, el de la prevención con uso del preservativo y bueno, las otras medidas que tú has mencionado, eh, y que ahora tiene que cambiarse bajo la perspectiva de uh, una prevención combinada, ¿no? Que tiene que realmente engancharse en tierra y admitir, incluir la profilaxis preexposición como una de las estrategias. Eso no es fácil porque justamente el trabajo fue bueno antes, pero hay que ser realistas y tratar de avanzar en la prevención, sobre todo ahora con unas metas 90-90-90 que no van a ser fáciles si no tenemos nuevas estrategias en pie, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que no puedes estar más tiempo hoy, pero eso sí, esperamos que nos puedas acompañar en un futuro webinar, de repente presentando las materiales y perspectivas que puedan tener ustedes, que sean pertinentes en relación con prevención combinada y PrEP. Eso lo vamos a ir explorando con ustedes. ¿De acuerdo? Muchas gracias entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, y quiero solamente para cerrar, en caso de que no hayan escuchado mis últimas palabras, recalcar la importancia de tener un enfoque hacia personas y hacia ubicación geográfica. Yo creo que en la medida en que nos focalicemos en estrategias de prevención que estén delineadas hacia determinados grupos de población que sabemos están más en riesgo, creo que va a ser mucho más fácil la implementación de una herramienta tan importante para un SIDA como es el PrEP. Excelente. Y lo último que te digo es que estamos grabando esta sesión y la vamos a subir al canal de YouTube nuestro y también vamos a enviar el link a todos ustedes para que se pueda diseminar, porque en general la idea, como ocurre con esto, es que a través de la diseminación se puede llegar a cada vez más gente. Así que muchísimas gracias. Y ahora, adiós entonces, y ahora pasaremos al tema de hoy. Nos acompaña Juan Guanira. Juan, bueno, en principio les comento que el, eh, lo que vamos a tratar hoy es un resumen de las novedades en prevención que trajo la conferencia CROI 2016, ¿no? La CROI es la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas y se ha convertido en la última década en como que la conferencia de avances científicos en VIH, digamos, más concurrida por investigadores netos, ¿no? Mientras que las grandes conferencias son multidisciplinarias y muy amplias, en esta conferencia se presentan como las grandes novedades. Entonces, por eso es importante desde un punto de vista científico y este año en particular se han presentado datos de gran interés, por ejemplo, sobre los ensayos clínicos de uso de PrEP tópico, el ensayo RING y ASPIRE, que eran anillos
vaginales, luego el ensayo de Claire sobre PrEP de larga acción, ¿no? Usando otro antirretroviral que se llama cabotegravir, y finalmente el ensayo HPTN 069 con regímenes que contienen maraviroc. Entonces, Juan, el doctor Guanira, que también trabaja con nosotros, asistió a CROI y ha preparado un resumen, y ha compartido parte de ese resumen, ahora lo va a seguir presentando. Nuestra dinámica es, en general, quienes estamos, podemos escribir preguntas en la ventana de chat, él hace una presentación y al final hay un tiempo para responder las preguntas y discutir. Supone que terminamos al final de la hora, esto se termina de editar la grabación y luego se circula. Entonces, el doctor Guanira, ya lo presento, es médico graduado también en Cayetano Heredia, tiene una maestría en salud pública, en epidemiología, más de 15 años de experiencia en el campo de investigación en prevención en VIH, ha sido investigador en una de las sedes del estudio IPREX, ¿no? Que demostró eficacia de PrEP en hombres y que sirvió para la aprobación de la indicación de PrEP, ¿no? De prevención para Truvada. Actualmente participa en el secretariado de NEMUS y también es director, sigue siendo director ejecutivo de Inmensa. Entonces, Juan, por favor, te dejo la palabra. Juan, tienes que prender tu micrófono, creo. ¿Está apagado? Ahí están tus presentaciones, pero... Ok, perfecto, ya está tu micrófono. Adelante. ¿Ven la pantalla completa ahora? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Listo? Listo, Juan. ¿Me escuchan? ¿Procedes? Juan. ¿Sí? Listo. Ok. Buenos días con todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? adelante, hermano. Sí, sí te escuchamos, adelante. Ah, ya. Ok. Bueno, buenos días con todos y todas. Ante todo, muchas gracias por permitirme presentarles, estar con ustedes y presentarles los principales avances en prevención basada en antirretrovirales en CROI. Como dice Carlos, esta conferencia es una conferencia científica muy importante donde se ve lo último tanto en prevención, tratamiento, epidemiología y fisiopatología del VIH. En esta oportunidad voy a conversar con ustedes como dice Carlos, sirvió para la aprobación del uso de tenofovir y tricitabina como profilaxis para la profilaxis predisposición. Este estudio sigue dando resultados. En esta ocasión, el doctor Robert Grant presentó los resultados del estudio de densitometría ósea en pacientes que habían terminado el estudio IPREX. Si bien recordamos, el estudio IPREX encontró en cuanto a densitometrías óseas que había una ligera disminución de la densitometría tanto en columna como en cadera a las 24 semanas de iniciado el tratamiento, y de ahí pero no hubo diferencias significativas en las tasas de fracturas entre los grupos. O sea, los dos grupos estuvieron con el mismo número de fracturas o proporción de fracturas. Entonces, este análisis lo que ha hecho es evaluar los cambios en densitometría ósea después de la interrupción final. Como vemos, se hizo una densitometría basal y después densitometría cada 24 semanas hasta la descontinuación del PrEP, que fue la última densitometría.
Si nosotros recordamos, después del término del IPREX, hubo una segunda fase que fue el IPREX-OLE, que es la etiqueta abierta del estudio IPREX. Pero entre el fin de la fase randomizada y el inicio de la fase OLE, hubo un periodo de gap en donde los pacientes que estuvieron en el IPREX no recibieron ningún tratamiento, tanto de ciego como etiqueta abierta. A los 6 meses posteriores al fin del IPREX, se hizo una densitometría ósea para ver los cambios después de retirados los medicamentos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es estos resultados. Lo que se encontró es que, como se ven en los cuadros, si bien es cierto en los grupos de personas que recibieron tenofovir difosfato, es uno de los componentes del Truvada, a una dosis mayor o igual de 16 picomoles por muestra, que es la dosis equivalente al 90% de reducción de riesgo, o sea, toma diaria del medicamento. A las 24 semanas, como les mencioné, había una disminución de la densitometría ósea tanto en cadera, en menores de 25 como mayores de 25 años. Más no en columna para menores de 25, pero en sí para mayores de 25 años. Y en la descontinuación, esta densitometría, este valor todavía continúa por debajo de los límites normales, y la densitometría al inicio, a 6 meses después de terminado el IPREX, también mostraba todavía que había algunos pacientes que tenían densidad mineral ósea por debajo del basal. Sin embargo, al llegar a el inicio del IPREX-OLE, como les mencioné, ha sido más o menos un año y medio después de haber terminado la fase randomizada, no había diferencia significativa entre las densitometrías óseas entre las personas que estaban con placebo o tenían menos del nivel deseable de medicamento en sangre, con las que tenían niveles por encima del nivel deseable, ¿no? Tanto para cadera como para columna. Entonces, lo que se encuentra aquí es que después de terminada la profilaxis preexposición, la disminución en densidad mineral ósea encontrada durante su uso se revierte totalmente, ¿no? Eso es lo que el estudio IPREX y IPREX-OLE han encontrado. Sin embargo, en la misma conferencia se presentó un estudio de cohorte, que es la exposición presente o pasada a tenofovir, estuvo asociada a incremento en el riesgo de fracturas. Esta cohorte es la cohorte Eurocida, que tiene más de 22.000 pacientes enrolados en 107 hospitales de 35 países de Europa, más Israel y Argentina. El análisis para este estudio incluyó más o menos el 57% de la cohorte, y lo que quería ver era factores asociados a fracturas y osteonecrosis. Estos son todos pacientes en tratamiento antirretroviral, y encontró factores asociados a la propia enfermedad, como CD4 bajo, fracturas o osteonecrosis previa, pero lo más resaltante es que la exposición actual o pasada a tenofovir fue asociada independientemente del riesgo de fracturas. O sea, el haber usado o estar usando tenofovir en pacientes que tienen infección por VIH y están en tratamiento, estaba asociado a un incremento de riesgo de fractura. Pero si bien es cierto, varios antirretrovirales incrementaron el riesgo de osteonecrosis, ninguno de ellos contribuyó de manera significativamente independiente a aumento del riesgo de osteonecrosis, ¿no? Entonces, la conclusión que tenemos acá es que el paciente que están en tratamiento antirretroviral sí se ha encontrado que puede haber un riesgo aumentado de fracturas en los que están tomando tenofovir. Pero como vemos en el estudio IPREX, después de 2 años casi de seguimiento, no se encontró ningún incremento en fracturas, lo cual significa que hay que seguir evaluando este indicador para ver si es que realmente en pacientes que usan profilaxis preexposición que no están infectados con VIH también hay un incremento de fracturas asociado al uso de tenofovir. El siguiente estudio es un reporte de caso que es el primer reporte de caso de una falla a
profilaxis preexposición. Este es un paciente de 43 años que adquirió VIH con resistencia multiclase después de 24 meses de PrEP, con tenofovir y entricitabina oral una vez al día. Se sabe que estaba en buena adherencia porque había registros de farmacia, análisis de concentración en sangre, documentación de historia clínica que respaldaban la adherencia a PrEP tanto a corto como a largo plazo. O sea, estaba tomando profilaxis preexposición con tenofovir y entricitabina. Y la falla de PrEP posiblemente se debió a una exposición a una cepa de VIH con resistencia multiclase al PrEP. Se obtuvo una muestra del virus que a los 7 días después de la prueba positiva y se encontró que habían varias mutaciones tanto en la región de los nucleócidos como en los no nucleócidos y que le confería resistencia. Acá vemos en la tabla los cambios estimados en la concentración inhibitoria 50 o cambio en la respuesta. ¿Qué significa? Que necesitábamos, por ejemplo, 1.9 veces más abacavir para tener la misma respuesta, 61 veces más la mibudina, 38 veces más tricitabina y 1.3 veces más tenofovir para tener la misma respuesta. Esta cepa también era resistente a nevirapina y tenía actividad reducida a raltegravir, egaltegravir y dolutegravir, ¿no? Entonces, la falla a PrEP es posible, pero depende de qué tan experimentada es la población y qué tanta resistencia hay a nivel poblacional para poder transmitir un virus que tiene mutaciones múltiples y y resistencia a varias familias antirretrovirales, ¿no? Como le digo, este es el primer caso, pero no es algo común que se pueda ver, al menos eso se cree, ¿no? El siguiente estudio son dos estudios en realidad, es el MTN-020, ASPIRE, y el IPM-027, o The Ring Study. Estos dos estudios lo que evaluaron fue la eficacia de un anillo vaginal de silicona que contenía 25 miligramos de inhibidor no nucleócido de dapivirina. Este anillo se cambiaba cada 4 semanas y era usado por mujeres, ¿no? El estudio es un fase 3, doble ciego versus placebo, y se llevó a cabo en Malawi, Sudáfrica, Uganda, Zimbabue para el MTN-020 y en Sudáfrica y Uganda para el IPM-027. Los objetivos primarios eran eficacia y seguridad, y el esquema del estudio eran mujeres adultas sexualmente activas no infectadas con VIH. En el ASPIRE enrolaron 2.629 y en el IPM 1.950. De estas pacientes fueron randomizadas a recibir anillo vaginal con dapivirina, 25 miligramos cada 4 semanas, más paquete de servicios de prevención para VIH, y el otro brazo, el brazo placebo, un anillo vaginal con placebo cada 4 semanas, más paquete de servicios. La duración mínima del seguimiento fue 1 año y dependió de alcanzar el número de eventos. Los eventos eran seroconversiones al VIH, ¿no? Este estudio, la eficacia para prevenir el VIH fue similar entre ambos estudios. Como vemos en la tabla, ahí hubo 2 sedes que fueron excluidas del estudio ASPIRE por baja adherencia, pero se muestran en este análisis las 15 sedes del ASPIRE cuando se retiraron estas 2 sedes por baja adherencia y los resultados de The Ring Study. Y como vemos, la incidencia de VIH en el grupo activo, en ASPIRE fue 2.8, en placebo fue 4.4, y en el The Ring Study el grupo de dapivirina fue 4.1 y en el placebo 6.1. Esto condujo a una eficacia de 37% para el estudio ASPIRE y 31% para el estudio de Ring Study, ¿no? Cabe señalar que la eficacia fue mayor en mujeres mayores de 21 años, con una eficacia de 56% para mujeres del estudio ASPIRE y 37% para el Ring Study. En mujeres menores de 21 años,
no se encontró eficacia significativa en ninguno de los dos estudios. Y esto, en los primeros análisis que se han hecho, probablemente sea a la baja adherencia que hubo entre las mujeres más jóvenes para usar el dispositivo, que era un anillo vaginal. De repente problemas en la colocación, temores o problemas familiares pudieron haber influido en esta baja adherencia, ¿no? El otro estudio que quisiera comentar es el estudio CLEAR. Es el estudio con cabotegravir de acción prolongada en hombres VIH negativos con bajo riesgo para infección por VIH. El cabotegravir es un potente inhibidor de la integrasa. Está formulado tanto como tabletas como inyecciones para inyección intramuscular de acción prolongada, ¿no? En este caso se hizo un estudio fase 2 aleatorizado doble ciego, en el cual los criterios de evaluación eran para ver la seguridad, tolerabilidad de las inyecciones intramusculares de cabotegravir de acción prolongada, de larga duración. Este estudio lo que se quiso ver era, ingresó hombres adultos saludables de bajo riesgo para infección por VIH, y en los cuales se comenzó con una fase de terapia oral con cabotegravir 30 miligramos vía oral todos los días, por 4 semanas, y después pasó a una fase de inyecciones intramusculares con cabotegravir de larga acción de 800 miligramos intramuscular cada 12 semanas, o placebo salino cada 12 semanas, y hasta la semana 41, o sea, recibieron 3 inyecciones intramusculares cada paciente. Y posteriormente un seguimiento de 40 semanas de seguimiento. Durante este estudio hubieron 2 seroconversiones al VIH, ninguna durante el periodo de cabotegravir de larga duración, ¿no? Este estudio lo que quiso también ver era cómo era el comportamiento en sangre de la farmacocinética del cabotegravir de acción prolongada. Ya había estudios donde se podía ver cuál era la concentración de cabotegravir en sangre, y se hizo un análisis predictivo de cuál debería ser la concentración de cabotegravir después de cada una de las inyecciones y antes de la siguiente inyección. O sea, la concentración pico y la concentración valle. Y se encontró que la exposición pico de cabotegravir fue más alta y la exposición mínima más baja que la esperada debido a una absorción y liberación más rápida de la inyección. Como vemos en el gráfico, las líneas punteadas azules son lo esperado y las líneas continuas naranjas son lo observado. Como vemos, antes y después de cada inyección, la concentración observada es más baja en la concentración valle y es más alta en la concentración pico que lo esperado, ¿no? Más o menos 70% de los participantes tuvieron concentración valle más bajo a 4 veces la concentración inhibitoria mínima ajustada para la adhesión a proteínas. Es decir, la concentración mínima ajustada para concentración proteínas, la concentración al 90%, concentración inhibitoria al 90%, era esta línea punteada que vemos abajo, es la concentración que se utilizó para medir la eficacia del medicamento, y 4 veces este valor, con 4 veces este valor no se encontró en los modelos animales ninguna infección por VIH, ninguna transmisión de VIH. Como vemos, el 70% de los pacientes tuvieron concentraciones menores a esta concentración donde no hubo ninguna transmisión del VIH en modelos animales. Entonces, hay que evaluar estos resultados para poder primero ajustar las los valores de concentración y ver qué dosis se debería estar usando para poder tener una buena eficacia a la hora de usar este medicamento, ¿no? Por esto es que se está evaluando la dosificación cada 8 semanas
para poder encontrar una mejor dosificación, para poder tener concentraciones por encima de 4 veces la concentración inhibitoria del 90%. Este estudio también se muestra aquí los resultados de seguridad y dolor en la inyección. Como le hemos comentado, esta es una inyección intramuscular y el riesgo es que debido al dolor o las molestias por la inyección intramuscular se pueda descontinuar el tratamiento. Entonces, acá vemos en la tabla los eventos relacionados al sitio de la inyección, en el cual tenemos en primer lugar el dolor, donde tenemos 92% de los pacientes reportaron eventos adversos relacionados a dolor, duraron más o menos 5.4 días, mientras que en el grupo placebo, el 27% de los pacientes reportaron dolor que duraban más o menos 2.0 días, ¿no? Casi el 45% de los pacientes este dolor era un dolor tipo 1, y 37% es un dolor, grado 2 de dolor, y 10% grado 3. No hubo un grado 4 de dolor reportado, ¿no? No hubo discontinuaciones debido a eventos adversos durante la fase de inyecciones, pero 4 pacientes que retiraron consentimiento indicaron razones asociadas a tolerabilidad de la inyección. En una escala de 0, ningún momento, a 6, todo el tiempo para dolor o disconfort, realizada a la semana 30, el 6% de los pacientes en el brazo de cabotegravir reportaron dolor o disconfort en todo el tiempo, ¿no? Solamente el 6% reportaron dolor o disconfort durante todo el tiempo que estuvieron en el brazo recibiendo las inyecciones. 21% de los pacientes en el brazo de cabotegravir reportaron estar insatisfechos con los eventos adversos de la medicación de estudio. La satisfacción de los pacientes con la fase en la que estuvieron, a los pacientes se les preguntó sobre la satisfacción sobre la fase intramuscular en relación a la fase oral, y las preguntas que se le hicieron fue: ¿qué tan satisfecho está usted con su tratamiento actual? En el gráfico de la izquierda, vemos que el 62% de los pacientes que estaban en cabotegravir reportaron estar más satisfechos con la fase intramuscular que con la fase oral, mientras solamente el 15% reportaron estar menos satisfechos con la fase intramuscular que con la fase oral. A la siguiente pregunta: ¿qué tan satisfecho estaría usted de continuar con su actual tratamiento? Recordemos que en la fase intramuscular, el 74% de los que estaban en cabotegravir reportaron que estaba más satisfecho de estar en la fase actual intramuscular, y solamente el 11% reportaron estar menos satisfechos que en esta fase, ¿no? Adicionalmente, cabe mencionar que un estudio diferente con macacos, cabotegravir de acción prolongada confirió 88% de protección a 21 de 24 primates frente a una exposición endovenosa de el virus simiano de inmunodeficiencia. Este resultado puede ser relevante para humanos que se inyectan drogas, para usuarios de drogas endovenosas, ya que confirió 88% para una inoculación directa a través de la vena del virus simiano, ¿no? En la parte inferior de cada uno de los slides podemos ver la referencia del póster o del abstract de donde se ha sacado la información para el PROI. Otro estudio de importancia es el HPTN 069 o el ACTG A5305, que evalúa el PrEP basado en Maraviroc para HCH. Este estudio aleatorizado doble ciego fase 2, con criterios de evaluación primarios de seguridad, eventos adversos mayor o igual a grado 3, tolerabilidad, tasa, tiempo para descontinuación de la droga de estudio. En este estudio se randomizaron a hombres no infectados para VIH con relaciones sexuales anales, sin condón, con uno o más hombres VIH positivos o VIH desconocido en los previos 90 días. Se enrolaron 406 personas y se randomizaron a recibir Maraviroc 300 miligramos más
entricitabina, Maraviroc 300 miligramos más tenofovir, o tenofovir más entricitabina. En cuanto a los eventos adversos, hubo 67 eventos adversos grado 3 o 4, tasas similares entre los 4 brazos de estudio, no hubo diferencias significativas. El 9% descontinuó el medicamento de estudio tempranamente. La tasa de descontinuación de droga de estudio y el tiempo hasta descontinuación permanente fueron similares entre los brazos de estudio, o sea, no hubo diferencias entre el número de eventos adversos y la tasa de descontinuación en ninguno de los 4 brazos. Hubo 5 infecciones por VIH en el estudio, para una tasa de incidencia de 1.4% anual, todos con tropismo R5, y no hubo resistencia transmitida. Acá vemos características de los 5 pacientes que se reconvirtieron. Uno estaba en el brazo de Maraviroc tenofovir y los otros 4 estaban en el brazo solamente de Maraviroc. La semana en la cual la prueba fue positiva y la carga viral al momento de la prueba positiva. La concentración plasmática de la droga en el momento de la seroconversión, como vemos, en 3 de los 5 pacientes, en el primero, en el tercero y en el cuarto, era o indetectable o casi indetectable. En el cuarto paciente tenía 6.2 nanogramos por mililitro. Pero se menciona también que el punto de equilibrio, o sea, la dosis concentración para protección de Maraviroc es 32 nanogramos por mililitro. Entonces, solamente uno de los pacientes tenía una concentración por encima de este rango. Sin embargo, usando muestras anteriores, estos pacientes, sobre todo este que tenía 145 nanogramos, tenía en la visita anterior concentraciones por debajo del nivel de detección también. En este estudio, también con Maraviroc, se hizo un subestudio, que era el impacto de la profilaxis preexposición en la activación de células T y en la infección de tejidos explantados. Esto se hizo porque en estudios de intensificación con Maraviroc, en pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral y se les intensificaba el tratamiento con Maraviroc, se encontró que había un incremento en la activación de células T en tejido linfoide intestinal. En inglés es Gut-Associated Lymphoid Tissues, y en la expresión de receptores CCR5, ¿no? En términos de PrEP, debido a que lo que queremos es evitar las infecciones por VIH, esto no es deseable porque al activar las células T y aumentar la expresión de receptores CCR5, podríamos hacer que la infección se pudiera dar de manera más fácil ante casos similares donde no hay esta activación de de tejido linfoide y expresión de CCR5, ¿no? Entonces lo que se hizo en este estudio fue tomar biopsias de tejido rectal en una cantidad de voluntarios y evaluar la respuesta de GALT a los 4 regímenes que hemos mencionado: Maraviroc, Maraviroc entricitabina, Maraviroc tenofovir, tenofovir entricitabina, y determinar cuál exposición a antirretrovirales estaba asociada a supresión de infección por VIH, tanto in vitro como implantado, ¿no? Entonces acá tenemos la misma gráfico que hemos visto anteriormente, y vemos los tiempos en los cuales se toman las biopsias: al enrolamiento, semana 24, semana 48 y semana 49. Y lo que encontraron fue que para expresión de resultados, la expresión de receptores CCR5, no hubo diferencia significativa en ninguno de los 4 grupos. Los 4 grupos tuvieron comportamiento similar. Lo mismo sucedió para la expresión de células T activadas. No hubo diferencia significativa entre ninguno de los 4 grupos. Sin embargo, para infección explantada, o sea, lo que se hacía a los tejidos explantados se le exponía al virus de inmunodeficiencia humana, y después de 7 o 14 días se medía si es que había infección por VIH en estos tejidos, ¿no?
Como vemos, los resultados no se observó incremento en células T GAL ni expresión de fenotipo CSR5 en ninguno de los 4 brazos. Pero sí no hubo una protección suficiente en el brazo con Maraviroc solo para la infección implantada, el reto con el VIH, en donde a la semana 48 hubo una diferencia significativa entre los 3 grupos donde no hubo infección por VIH contra el grupo de Maraviroc. Y esta información del estudio de tejidos implantados sugiere que Maraviroc solo podría ser menos efectivo que regímenes de combinación para la prevención del VIH. Esta observación debe ser correlacionada con estudios farmacocinética y adherencia. Y también es posible que esto pueda explicarse debido a ciertas limitaciones descritas para las pruebas de Maraviroc en tejido implantado, ¿no? Todavía hay más estudios que hacer en este tipo con este medicamento en este tipo de tejidos, ¿no? De este tipo de pruebas. Por último, me gustaría recomendarles a todos que se ha distribuido un resumen tanto en castellano como en unas partes en inglés de las presentaciones más importantes que vieron en CROI. Yo he presentado básicamente el grupo de los nuevos hallazgos, pero me gustaría que todo el mundo pudiera entrar y ver el taller del Comité de Programa para Nuevos Investigadores. Hubo una presentación dada por Sharon Hiller sobre el rápidamente cambiante escenario de la prevención del VIH. Esto es una presentación de 30 minutos en donde 30 a 45 minutos donde la doctora Hiller hace una explicación de cómo ha evolucionado el mundo de la prevención con antirretrovirales en los últimos años y da algunos tips sobre qué artículos ver o qué póster ver durante el CROI. Es bien interesante y muy ilustrativo. Y también hay un simposio que se llama Innovaciones en PrEP, en donde estuvieron 4 investigadores que dieron muy buenas charlas sobre provisión, implementación de PrEP, el manejo de infecciones de transmisión sexual o la prevención de infecciones de transmisión sexual durante el uso de PrEP, cómo el social marketing o el marketeo social puede ser una gran herramienta para que la profilaxis preexposición pueda ser utilizada, pueda ser incorporada por los usuarios. Y lo último es una presentación por el doctor Ian McGowan sobre el PrEP de larga duración, promesas y retos de una provisión sostenida de PrEP, ¿no? Estos simposios están disponibles en la página web del CROI, pueden entrar y buscarlos, son muy buenos, se los recomiendo. Como vemos, hemos pasado desde el PrEP con una pastilla oral, que es nefodrina y citamina una vez al día, ahora estamos hablando de PrEP inyectable, de larga duración, con medicamentos de depósito de larga duración, y quizá también estamos hablando de un futuro de PrEP en implantes, poner un implante que dura más de un mes, 2 meses, para poder proteger sobre la infección por VIH. Y sobre todo, la gran noticia para las mujeres es que el anillo vaginal con dapivirina ha mostrado eficacia. Y si bien es cierto la eficacia es baja, recordemos que cuando salieron los resultados del IPREX, la eficacia también fue baja, pero esto fue debido a problemas de adherencia. Entonces, estudios, tanto el RING como Aspire, han tenido más o menos el mismo comportamiento, problemas de adherencia, sobre todo en mujeres jóvenes, que han disminuido la eficacia. Entonces hay que seguir estudiando y probablemente la eficacia de estos métodos también sea bastante alta, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo comentar sobre los principales hallazgos en cuanto a profilaxis, de prevención basada en antirretrovirales, que se mostró en el PrEP. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Al escucharte, se me ocurrió que sería importante decir un par de palabras sobre cómo llegamos aquí, cuál es el estatus actual de
PrEP y qué es lo que se espera lograr en el futuro, ¿no? Creo que luego de que se completaran los estudios sobre PrEP oral, hubo la sensación de que PrEP es efectivo. Es obvio que PrEP oral es efectivo en la medida en que la gente lo toma, y parece ser un poco más efectivo en hombres que en mujeres, porque parte de la efectividad en hombres tiene que ver con el paso por la vía digestiva hasta el colon y el recto, con alguna función allí, ¿no? Lo que hace que esto no se dé en el caso de las mujeres, y tal vez ello explique que esto que se ha llamado la posibilidad de forgiveness, de que el régimen tolere algo de no adherencia en el caso de los hombres. Se dice que por lo menos se debe tomar 4 pastillas a la semana. Eso no se puede decir educativamente, pero se sabe que un poco es así. Esta forgiveness sería peor en el caso de las mujeres, no sería así, ellas tendrían que tomar más regularmente. Entonces, el PrEP, luego de varios años de discusión y estudios demostrativos, ya desde septiembre del año pasado fue recomendado se adoptó en las recomendaciones actualizadas de la OMS como una estrategia de prevención que debería recomendarse a toda persona en riesgo, ¿no? Entonces ya hemos pasado varias etapas, ¿no? de los estudios piloto, de etiqueta abierta, demostrativos solo en hombres que tienen sexo con hombres, la recomendación solo para hombres que tienen sexo con hombres, y ahora es cualquier persona en riesgo, en teoría. Allí estamos, y de pronto hay una brecha entre esta recomendación mundial y el hecho de que todavía en muchos países no se conozca suficientemente, haya muchas dudas y de alguna manera algunos prejuicios, ¿no? Entonces, este es un sitio y un proyecto que trabaja con evidencia, y en ningún caso se hace propaganda. Pero en este caso hay que reconocer que hay una brecha entre la actitud pública, un rechazo todavía un poco alto, y la evidencia que más bien lo propone. Entonces hay como que superar una brecha que crea una subutilización de una estrategia como PrEP en el marco de prevención combinada. Ahora, independientemente de eso, sabemos que tenemos que continuar investigando otras formas de PrEP que sean un poco más efectivas, incluyendo, como bien ha presentado Juan Vicente, el PrEP tópico, que se ha estado estudiando particularmente en mujeres. Hace algunos años se estudió con el gel que se vio en Sudáfrica, y ahora estos estudios de anillo vaginal, que muestran cierta eficacia, sobre todo en mujeres un poco mayores. O sea, la prevención en mujeres menores y solteras, que son las que tienen más riesgo, es lo más difícil todavía, un reto por abordarse, ¿no? Luego tenemos estos 2 estudios, el de depósito con cabotegravir, que es una estrategia contra la baja adherencia, y el tema de Maraviroc, que era una forma también de responder a la preocupación de algunos de que se estaba usando tenofovir, que es una droga de tratamiento, para el tema de prevención. O sea, Maraviroc de alguna manera se preparó como una alternativa de fármaco que no tuviera que tener doble uso. En fin, entonces, estamos allí, los estudios muestran, me olvidé mencionar que, por cierto, el estudio francés de Hypergay, que también ha mostrado cierta eficacia a este régimen de PrEP a demanda, o sea, o sea, no uso diario de PrEP, sino 2 pastillas dentro de las 2 y 24 horas antes de una exposición sexual, luego una a las 24 horas y una a las 48 horas, ¿no? Esto lo vio el estudio del doctor Jean-Michel Molina, y Francia probablemente, ahora que va a adoptar PrEP, lo va a hacer en esas condiciones. Pero esto se ha visto sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, y todavía hay algunas dudas a cómo implementar esto. En fin, esa es la situación, y hay una pregunta, me parece, no, en este momento, así, Manuel, ¿pudieran compartir la página para poder acceder
a los otros estudios. Sí, Ya vamos compartí las dos páginas por el chat. perfecto. Y vamos, de hecho, vamos a circular también, vamos a poner los, digamos, los videos un link a todos los videos de CROI en la página de NEMUS y a mandar también un mensaje a la lista de correo, ¿ya? Se va a hacer, para que tengan... Después, César pregunta, manda saludos de Guatemala, él menciona que está en PrEP en Guatemala y pregunta cuál es el tiempo mayor que puede tomar PrEP, hasta cuánto tiempo puede tomarlo. Y ella lleva 7 meses y quisiera tomarla de manera más permanente, ¿no? Eso es la pregunta de él. Ya, ok. Y después hay felicitaciones. Muchas gracias por esas. Juan Vicente, ¿quisieras responder a esto? Sí, en realidad el tiempo de uso de PrEP no está definido por una cuestión de se toma 6 meses, un año. Es durante el tiempo que la persona se sienta que está en alto riesgo para adquirir el VIH. Por ejemplo, si estamos dentro de una pareja serodiscordante donde una persona tiene VIH y no está en tratamiento y la otra no tiene VIH, entonces lo que se debe hacer, por ejemplo, es que la persona que tiene VIH debe iniciar tratamiento y la persona que no tiene VIH tomar profilaxis preexposición durante el tiempo que la persona que tiene VIH llega a estar suprimida en su presión viral, menos de 40. Durante todo ese tiempo que hay riesgo para transmitir el VIH, debería estar tomando PrEP. En cuanto a una persona que tiene, que no está en una relación serodiscordante y que está en riesgo para adquirir el VIH porque no puede usar correctamente el condón, tiene temores de estar pidiéndole a la pareja que use condón, no sabe bien si las parejas que tiene o las parejas con las que está teniendo relaciones pueden o no pueden tener VIH, debería usar PrEP durante el tiempo que esta persona sienta que está en riesgo para adquirir VIH. De repente son 6 meses, de repente es un año, de repente es año y medio, pero no hay un tiempo mínimo ni máximo para usar todavía, ¿no? Lo que se dice que se debe utilizar en personas que están en alto riesgo para adquirir el VIH, y esto tiene que ser evaluado tanto por el propio paciente para buscar los servicios como por el médico para ofrecerlo y darle la indicación, ¿no? Eso es lo que podría comentar. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Ya, muy bien. De hecho, leo brevemente que Jerome Galea agradece y quiero compartir que están estudiando el uso de PrEP en países donde todavía no es parte de la política nacional de prevención, ¿no? Y ha puesto una encuesta, ¿no? en la ventana de chat, hay un link ahí. De hecho, yo diría que hay algunas personas que nos acompañan que tienen una tradición de trabajo en estos temas en la región bueno, Jerome es una de ellas, así que esperamos tenerlo en un webinar en algún momento y así ver a otras personas también que están haciendo trabajo. César Galindo tiene un comentario. En el caso del paciente de Toronto, se ha desatado una campaña fuerte contra PrEP en América Latina, donde ya de por sí hay mucho recelo hacia PrEP. Realmente, ¿qué tanta posibilidad tiene una persona en PrEP de encontrar a alguien con resistencia a Truvada? Mil gracias por la presentación. Yo antes de eso diría que justamente hemos querido, y es importante hablar de los casos digamos, fracaso de una persona cuando hay un evento de transmisión. Obviamente es el fracaso en una persona, pero PrEP no es efectivo 100%, y justamente esto nos muestra que los casos en los que no es efectivo pueden tener que ver no solo con baja adherencia, sino con la posibilidad de encontrar a alguien que sea resistente digamos, más de un fármaco, sobre todo los tradicionales, y que tenga viremia alta en ese caso, ¿no? Probablemente
hay algunos casos, sobre todo en países, eso tiende a ocurrir más en países del norte global, ¿no? Donde hay una larga historia de personas que han estado en múltiples tratamientos. Y, de hecho, así como hay que cuidarse de las infecciones de transmisión sexual que no son prevenidas por el PrEP, ¿no? Y, digamos, en otra ocasión espero hablaremos sobre cómo un programa de vigilancia permanente a través de prueba VIH, de que la persona se mantenga negativa para seguir usando PrEP, implica un control permanente de ITS también, porque ocurre mucho, de hecho en Estados Unidos hay epidemias de sífilis entre personas que usan PrEP, entonces ahí hay que implementar medidas de vigilancia permanente de sífilis para que si hay infecciones de transmisión sexual bacterianas, estas puedan ser tratadas de manera rápida, ¿no? Entonces, de hecho, el caso del paciente, yo lo que he escuchado es que estos casos son bastante poco comunes, y porque y particularmente en América Latina tiene que combinarse varias situaciones, ¿no? Viremia alta, digamos, el hecho de que la persona tenga justamente resistencia a esos antirretrovirales y que haya un contacto donde haya, o sea, eso puede ocurrir, ¿no? Entonces, obviamente, si una persona tiene prácticas con muchas personas y de muy alto riesgo, puede que ocurra, pero el VIH de por sí no es un virus altamente transmisible. Eso hace muchos años que se ha reconocido. Es decir, de hecho, varias ITS bacterianas son bastante más transmisibles que el VIH. Entonces, si el VIH fuera mucho más transmisible, ya estaríamos en otro lugar. Eso es claro, ¿no? Así es. Juan, quisiera agregar sí, una pequeña cosa. En cuanto a este paciente de Toronto, el tema aquí es que es un paciente que usando PrEP se ha infectado con una cepa que era multidrogoresistente. Y eso es porque en países, como dice Carlos, de primer mundo, usan antirretrovirales desde mucho antes que nosotros, y las tasas de resistencia son más altas. El principal temor del uso de Truad o tenofovir citralina como PrEP, que tenían todos, era que el uso de PrEP podría devenir en un incremento de resistencia a este antirretroviral y disminuir su uso o disminuir su eficacia para los tratamientos. En los estudios que se han hecho hasta ahora, no se ha demostrado que haya un aumento de la producción de resistencia en pacientes que usan PrEP, ¿no? Este no es el caso. Este es un paciente que ya está, se ha infectado con VIH con una cepa de una persona que de repente estaba mal adherente, tenía múltiples resistencias y que ha transmitido el virus a otra persona, ¿no? Son dos cosas diferentes que tenemos que tener en cuenta ahí. Gracias. Sí, ya, bueno, tenemos que terminar, pero solo voy a leer lo que dice Orlando. En América Latina debemos involucrar a las sociedades de infectología en la discusión sobre PrEP, debido a que ellos en los países son quienes en definitiva aprueban o no a O son consultados. a quienes son consultados para que puedan usarla, ¿no? Y ellos son a veces los principales opositores. O sea, de hecho hay un proceso de educación y de cambio de actitudes, y digamos, si esto se comienza a percibir a nivel internacional, regional, eso va a cambiar. Los países de la región están experimentando también una transición hacia eso, y digamos, vamos a ver cómo va. De hecho, esperamos tener pronto, aquí veo a Carlos Laudari, que también nos ha felicitado, de Brasil, los resultados del estudio que han venido haciendo en Brasil, el demostrativo, que ha sido el primero que se ha hecho en América Latina, y sería bueno, aparte de los resultados de dicho estudio, que nos cuenten cómo han ido cambiando tal vez las actitudes de los colegas en Brasil hacia PrEP, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo un cronograma de presentaciones,
y vamos a pedir opiniones también para ver qué cosas útiles podemos ir incorporando. Bueno, y para respetar el tiempo, tenemos que terminar ya. Solo recordarles que esta sesión se ha estado grabando, apenas se termine de editar, se va a subir al canal y se va a difundir, ¿no? Entonces, quienes no han podido estar van a poder acceder a ella en diferido. Y bueno, solo agradecer a Uncida por habernos acompañado al inicio. Veo también ahí a Freddy Pérez de OPS. De hecho, invitamos a OPS, pero no pudieron, digamos, no pudo estar Máximo. Y queremos agradecer especialmente a Juan porque preparó este resumen y lo ha presentado ahora. Y bueno, agradecerles finalmente a ustedes por haber estado acá. Entonces, esta mañana. Entonces, muchas gracias y estaremos en contacto. Hasta luego, entonces. Adiós. Hasta luego.